En Contacto Vital, el tema de hoy. Amigos, son las 8:15 de la mañana, hora en Venezuela. Ya venimos con nuestra primera parte del tema de hoy. Y ya les dije que tenemos hoy un programa de edición especial, una invitada de lujo. Tenemos acá en cabina a la doctora Aide Mosqueda, psiquiatra y psicoterapeuta, quien la invitamos porque una oyente del estado Aragua, Tibisay Pulido, me hizo la petición de que ella está cuidando a su hermano con un caso de esquizofrenia y que ella quería saber cómo puede ella cuidar su salud mental mientras cuida a su hermano. Así que vamos a darle ya la bienvenida a nuestra invitada, la doctora Aide Mosqueda, que tiene más de 30 años en el ramo de la psiquiatría. Recientemente acaba de recibir un reconocimiento. Aide, buenos días, bienvenida a Eclipse y bienvenida a Contacto Vital. Hola, buenos días, bienvenida yo a este programa que yo me siento en casa. Gracias por la invitación y tenía que aclarar algo que tú acabas de decir. Ah, bueno, acláralo. Porque, sí, tengo 30 años de graduada de médico cirujano. O sea, que uno se gradúa con el título de médico cirujano. Así es. Pero este año también cumplo 20 de psiquiatra y psicoterapeuta. Ah, ok. O sea, que aquel reconocimiento era por médico. Por médico. Ah, ok, me confundí. Sí. Bueno, Aide, vamos a aprovechar bien el tiempo porque la oyente que está en el estado de Aragua está atenta. Ella está cuidando a su hermano con un cuadro esquizofrénico que está medicado, pero está en su casa. Y ella está preocupada porque no sabe cómo cuidar su salud mental mientras cuida a su hermano. Es un tema bien bonito, bien interesante, porque es un tema que nos permite desarrollar varios puntos. Primeramente, ¿qué es cuidar a un paciente psiquiátrico? Cuidar a un paciente psiquiátrico es una responsabilidad 24 horas, 7 días de la semana, 12 meses del año. Entonces, cuidar a un paciente psiquiátrico es una tarea emocional y físicamente agotadora. Por lo que debe ser fundamental el cuidado del cuidador. El cuidado del cuidador para evitar que se enferme. Y el agotamiento es un tipo es el inicio de una enfermedad médica, que física, pues médica, emocional, incluso social. Ya vamos a explicar por qué, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primordial? Entonces, saber quién es el cuidador y las categorías o la característica del cuidador. Lo primero es que esté dispuesto, aun cuando no sepa cómo. Porque al principio es así. Sí. Me imagino que la señora Tibisay está en esa situación. Ella es enfermera y tiene creo como 50 años, 50 y tantos. Es enfermera, una persona preparada. Sí. Bueno, es una señora preparada y ahí voy con el segundo punto, con el punto que también es relevante, que es el apoyo, que buscar apoyo emocional. Ella también. El apoyo emocional, el apoyo y la conexión social, porque no se puede despegar. O sea, no se puede desligar de su vida cotidiana también. Entonces, que no se aísle. Es importante evitar el aislamiento. Ya estamos dando atención las recomendaciones que da la psiquiatra de cómo que es cuidarse cuando estamos cuidando a un paciente psiquiátrico. Uno, no aislarse. No aislarse, buscar apoyo grupal, de ayuda, grupos de ayudas que sí existen. Ayuda mutua entre personas que también tienen el mismo rol, porque hablar sobre el tema con una persona o con un grupo de apoyo que tienen las mismas, el común denominador, el cuidado de un paciente psiquiátrico, merma los síntomas de ansiedad, de angustia, de dudas, de misterios, de mitos, de estas cosas en función a el trabajo de cuidar. Es un trabajo. Sin duda, es un trabajo. Entonces la primera recomendación es, porque tú sabes que el tiempo aquí pasa volando, ya casi nos toca ir a la parte musical, ya nos toca, Paul. La primera recomendación entonces es cuidado con aislarse, mantener el contacto social, eso es parte del cuidado mental. Importante. Importantísimo para como que oxigenarse y poder tomar aire en medio de una situación tan agotadora como es cuidar a un paciente psiquiátrico. Contacto Vital. 8:22 de la mañana, hora en Venezuela. Estamos en Contacto Vital en esta cita hoy que tenemos a una invitada especial que es la doctora médico psiquiatra y psicoterapeuta Aide Mosqueda, quien está dando respuestas y recomendaciones a las personas que
tengan que cuidar pacientes psiquiátricos en su casa. Repito, a petición de una oyente que está cuidando a su hermano. Y bueno, Aide está dando algunas recomendaciones. La primera que nos compartió, ella decía que hay que estar pendiente de no aislarse socialmente como forma de cuidar su salud mental. Aide, seguimos. ¿Qué más recomiendas tú como psiquiatra? Importante educarse sobre la enfermedad del paciente. Importante saber cuáles son los síntomas, conocerlos, el tratamiento, conocerlo, porque no todos los tratamientos son iguales para ningún paciente. Así es. Posibles evoluciones, que puedan haber recaídas o puedan haber evolución, no involución, sino evolución positiva de los síntomas y de la enfermedad del paciente, que lo haga a su vez más independiente, y eso ayuda mucho al cuidador. ¿Sabes, Aide? Y agrego ahí, ¿no?, que eso en educarse sobre la enfermedad mental es tan importante, porque a veces creamos expectativas del enfermo que no son reales, y que a veces las reacciones o el comportamiento del enfermo es parte de su trastorno. Y entonces por eso es que es importante saber ya una persona con esquizofrenia lo que yo puedo esperar, que puede tener esto y esto, y que cuando hay algunos cambios bruscos es más de la enfermedad, no porque tenga mala voluntad, no porque no está poniendo de su parte, no porque es un mal criado. Sí, esto te permite evitar que tengas que desmitificar la enfermedad. Correcto. Que significa que tengas mitos, creencias, fantasmas sobre la situación, ¿no? Eso por un lado. Pero ¿cómo se logra eso? Con apoyo de profesional, ayuda profesional. Así es. No solamente con el especialista, puede ser el psicólogo o el psiquiatra, también puede ser el neurólogo, el trabajador social, porque casi siempre el trabajador social, bueno, siempre, realmente siempre, se documenta con relación a las enfermedades mentales. Y hay enfermeros y enfermeras dedicadas a ese trabajo también, y son conocedores de la materia. Entonces es mejor preguntar al que sabe y no al que no. Sí, puedes inventar. Vamos, amigo, estamos conversando, bueno, nos está dando el tema la doctora Aide Mosqueda, psiquiatra, recomendaciones para el cuidador de pacientes psiquiátricos. Van 2 recomendaciones importantes. No abandone su vida personal y social, edúquese sobre la enfermedad mental de ese paciente que usted está cuidando. Otro punto importante, aprender a decir no y a delegar. Importante, porque si alguien te ofrece ayuda, acéptala. Aprende a recibir la ayuda, y en este decir no también aprende a decir no sin tener culpa. ¿No a quién? Al paciente. Wow. Porque el paciente demanda atención, demanda tiempo, y en la medida en que se le diga no y se le colocan límites sanos, el paciente aprende también a cumplir funciones dentro de el núcleo familiar o donde comparta con el cuidador, y puedan compartir incluso actividades típicas de la casa, por ejemplo, o también pueden compartir, por ejemplo, caminar juntos, por ejemplo, una actividad deportiva, nadar juntos, incluso tomarse un café con el paciente en otro sitio, ¿no? Porque está compensado, está tranquilo y necesita también ese poquito de contacto con el mundo exterior. Aide, cuando hablabas de ponerle límite al paciente, ¿verdad? Pensando en el caso que nos pidió este tema, a un paciente esquizofrénico que está medicado, que está bajo cuidado, ¿qué límite se le puede poner? ¿Te llega a la mente algún ejemplo de que este límite le puedes poner a un paciente que lo estás cuidando con trastorno de esquizofrenia? ¿Qué tipo de límite? Un ejemplo sencillo. Bueno, muchos pacientes con trastorno, por ejemplo, esquizofrénico, ¿verdad?, demandan atención 24 horas, ¿no? Okay. Entonces, el poner límites, ¿qué significa poner límites? Darle tareas. Unas tareas, por ejemplo, que deba cumplir, que sean súper sencillas, o sea, que no haya posibilidades de que no las haga, pues, y que te dé espacio, ¿ok? Y que también tú le puedas decir y que tú le hagas saber: yo necesito salir a hacer alguna actividad y necesito que en este momento tú te quedes haciendo esto, aquello o lo otro. Perfecto. Sí lo aceptan y es progresivamente, ¿no? Y se van sumando las tareas. Esto alivia mucho las cargas físicas y emocionales del cuidador. Claro que sí. Llevamos hasta ahora, ¿cuántas? 3, ¿verdad? Llevamos no abandonar su vida personal y social,
educarse sobre la enfermedad mental, establecerle límites claros al paciente para que, bueno, como tú dices, puedan funcionar. Y dentro de esos límites es aprender a decir no y delegar. Exactamente, decir no y delegar. ¿Qué otra recomendación hay de antes de irnos a la parte de la publicidad de la estación? No negociar alucinaciones ni delirio. ¿Qué significa eso? No intentar razonar sobre un delirio o una alucinación, porque eso angustia más al paciente y se puede descompensar. En todo caso, validar el sentimiento. Por ejemplo, entiendo que estás asustado, entiendo que estás triste, estás preocupado, pero no hablar y tocar el tema, porque eso es como tocar el punto, el núcleo de desencadenante de una crisis, crisis psicótica. Eso es importante y no se lo comento mucho a los pacientes, a los pacientes no, a los cuidadores. Al cuidador, en la consulta, porque les discuten las alucinaciones. O sea, el paciente dice, mira, me está hablando, me está diciendo esto, y el cuidador, ¿qué tiene que hacer en ese momento? Entiendo que esto te preocupe. Tranquilo, vamos a poder con eso. Tranquilo. Pero es que estoy escuchando las voces, me estás diciendo que te grite. ¿Qué hace el cuidador ahí? Me estás diciendo que te grite. No le hagas caso. Si quieres me puedes gritar, pero no le hagas caso. Entonces como que le resta peso a ese mandato, por ejemplo, ¿no? Ahora, si hay unos fonemos imperativos, bueno, ahí sí hay que correr con el fonema imperativo de hacerse daño o hacer daño al otro. Ahí no, ahí lo que tienen que buscar es 0800 psiquiatría. Por supuesto. Contacto Vital. Bueno, ya venimos a la parte final. Qué rápido, Aide. Esto sinceramente nos va a quedar muchas cosas en el tintero, sobre todo a ti que tienes muchas cosas que decir. No supe cómo resumir, pero son tantas. Es muchas cosas que se pueden decir. Hoy, como ya saben, estamos conversando, tenemos de invitada a la doctora psiquiatra Aide Mosqueda, quien está dando recomendaciones para aquellas personas, para los cuidadores de pacientes psiquiátricos que están allí en su casa. Escuchen las 4 que ha dicho hasta ahora. No te aísles socialmente, edúcate en la enfermedad, pon límite al paciente y delégale también algunas responsabilidades para que tú también puedas tener un poquito más de tiempo y no razonar con las alucinaciones, cuando en este caso que estamos hablando de un paciente en particular, que es un paciente esquizofrénico. Pero bueno, Aide, el micrófono es tuyo para dar otra recomendación y lo que quieras agregar en esta parte. Ok. Otra de las recomendaciones va para Tibisay y todo aquel que cuide a un paciente psiquiátrico, es que debe cuidar su propia salud mental y física. Esto no es un consejo, esto es un mandato, esto es una necesidad. ¿Cómo sería? Buscar espacios para ella, para el cuidador, tiempo libre, así sea media hora. Buscar un espacio para leer, para escribir, para escuchar música, para desarrollar un hobby que siempre tuvo, por ejemplo, practicar un deporte, natación, pintura, ¿no? Ese espacio es imperativo buscarlo. No es todos los días, pero hay unos que sí pueden ser todos los días, como buscar la media hora por lo menos de descanso, de desconexión, ¿okay? Desde conexión del cuido, ¿okay? Eso por un lado. Lo otro es que, bueno, dentro de todo también buscar la ayuda profesional para chequeo personal. Hay que revisarse, hay que ver cómo estamos médicamente y hay que buscar ese apoyo profesional. Eso te iba a preguntar, Aide, que si una persona que cuida a un paciente psiquiátrico, es vital que también tenga sus sesiones de, ¿sabes?, con su terapeuta, con su psicólogo, con su psiquiatra, con alguien donde él pueda realmente ser evaluado también y drenar toda esa cantidad de emociones que se acumulan, porque es agotador, como tú dices, estar frente a un paciente con un diagnóstico. Sí, una evaluación física, porque hay cansancio, hay síntomas somáticos que se pueden presentar como gastrointestinales, taquicardia, disminución de peso, hiperfagia o hiporexia, que es querer comer mucho o comer poco. Esos síntomas los presenta el cuidador. Eso está
casi siempre presente en el paciente cuidador. Entonces necesita evaluación médica de internista, cardiólogo, gastroenterólogo, el que necesite en ese momento, pero principalmente apoyo psicoterapéutico para tener herramientas cada vez que sea evaluado el paciente, y no solamente en presencia del paciente, aparte, porque él se convierte en un paciente también. Un paciente porque es parte de una patología que no va a ser de un ratito, va a tener que aprender a vivir con eso, con esa enfermedad. Y hablando de eso, que no se debe decir, a mí no me gusta decir eso como patología, porque nuestros pacientes, familiares enfermos de una patología son seres que sufren, seres que padecen y que son personas que también tienen una vida y que también han tenido estudios, que también han tenido sueños, y no se les debe etiquetar. Okay. Esa etiqueta debemos quitarla. Él es bipolar, o ella es esquizoafectiva, o ella es un trastorno depresivo mayor con síntomas psicóticos. ¿Y cómo sugieres tú ahí de que nos refiramos a esos tipos, cuando hay esa situación? ¿Cómo decirlo? Bueno, es un paciente que presenta tal patología, porque ese paciente no es la patología. O sea, si no, ese es bipolar, ese es una forma más bien como que de reforzar la situación. Sí, y es peyorativa. Mira, Aide, nos está llegando aquí una pregunta bien interesante de fuera de Venezuela, pero me está pidiendo que no diga el nombre ni el país, porque si no la gente va a saber. Dice, en el caso de mi abuela padece de depresión y ansiedad, y yo veo que en general la familia siempre le echamos la culpa a ella de no poner de su parte para salir de eso. Qué interesante ese comentario, que se convierte como que en una pregunta, porque un paciente que padece una enfermedad, la que sea, poner de su parte no es el término. Poner de su parte suena así como que no tienes nada, lo estás inventando, estás exagerando, y hay que ponerse en el zapato de esa persona para poderse dar cuenta que no es una cosa de poner de su parte. Sobre todo en depresiones, Aide. En depresión, porque la depresión más bien la tratan de disfrazar, ocultar, pero cuando se siente y se tiene una depresión, se vive, se sufre. ¿Y cómo ocultar el sufrimiento? Entonces, haz esto, haz lo otro, pon de tu parte. Esa expresión, pon de tu parte, es como desencadenante de sentir como una frustración, porque no me estás entendiendo. Y ese pon de tu parte, lejos de apoyarme, me está alejando de tu comprensión. Qué interesante que hayas dicho eso, Aide, porque ciertamente es muy común que las personas cuando están atravesando una depresión, la familia con la buena intención, la familia lo que está es asustada, la familia que lo que quiere es ayudar, pero con la buena intención, pero propon de tu parte. El paciente, como tú dices, se hunde más porque no me entienden, no. Y el paciente psiquiátrico, el depresivo, no tiene fuerza, no puede poner de su parte precisamente por el cuadro que está viviendo. Sí, y porque también por lo que hablamos anteriormente, porque no hay orientación del cuidador o de la familia de qué está sufriendo el paciente. Así mismo es. Lo googlean, pero no lo investigan con el profesional. Exactamente. Amigos, estamos ya casi en la parte ya final de este tema tan interesante. Aide, tienes que agregar otras recomendaciones, que aquí se movió un tema con la directora y con Corropan, el hecho de que, nos hemos enfocado en esquizofrenia, pero ¿qué es un paciente psiquiátrico? ¿Cuándo yo sé que la persona es un paciente psiquiátrico? ¿Qué cosas lo clasifican como paciente psiquiátrico? Bueno, el paciente psiquiátrico se clasifica según signos y síntomas neurológicos, incluso hablamos neuropsicológicos o neuropsiquiátricos, incluso neuroconductuales, o sea, tiene que ver con conducta, comportamiento, síntomas, por ejemplo, depresión, ansiedad, tristeza, melancolía, irritabilidad, y por un lado, ¿no? Y otro que son los síntomas más fuertes, que llamamos síntomas positivos del paciente psicótico, porque no necesariamente tiene que ser esquizofrénico, porque yo misma puedo padecer un episodio psicótico breve por cualquier razón. Yo me puedo tomar una bebida
y me energizante, por ejemplo, y entonces eso me hace a mí tener síntomas psicóticos, alucinatorios, delirantes, paranoicos, eso, ¿no? Entonces, es todo aquel paciente que tenga sintomatología conductual, sintomatología ya anteriormente descrita, y comportamental también, porque estamos también en presencia del paciente con TDAH. El paciente con TDAH también requiere una atención 24 horas. Y las mamás, generalmente las cuidadoras mamás se desgastan muchísimo. Bueno, no los etiquetamos porque casi siempre en la consulta yo no doy diagnóstico de primera, ¿no? Lo doy porque tengo que hacer un informe o porque el mismo familiar o el mismo paciente me dice que tengo. Bueno, tú tienes esto y vamos a tratarlo de esta manera. Entonces, si pudiéramos hacer una lista de la depresión es una enfermedad psiquiátrica. La enfermedad. La ansiedad, pero cuando es generalizada o cualquier tipo de ansiedad cabe dentro de un problema psiquiátrico. Cuando la enfermedad se convierte en un trastorno de ansiedad generalizada que te da síntomas en el cuerpo, que llamamos síntomas somáticos. Me duelen los músculos, me duele la cabeza, me duele el estómago, asociado a una ansiedad extrema. Exactamente. Amigos, son las 8:47 de la mañana. Aide, si quieres agregar algo ya para despedirnos, ¿qué te gustaría agregar? Me gustaría agregar, a ver, ¿qué agrego? Bueno, sí, hay una cosita que es importante. ¿Con qué recursos comunitarios contamos? Por ejemplo, tengo entendido que la Sociedad Venezolana de Psiquiatría asesora de manera online y también grupal. Yo sé que en Caracas, pero creo que a nivel regional también, para pacientes y para cuidadores, incluso para pacientes. Eso es bueno saberlo, ¿no? Y también tengo entendido por una amiga en común que trabaja en el psiquiátrico de Naguanagua, en Gloria, que también tienen grupos de apoyo y terapias grupales. Y eso es un servicio gratuito. Es un servicio gratuito también. Bueno, también ayudas a domicilio. Necesitan por una situación de emergencia viajar a otro condado también, a otro estado, y solicitan apoyo de enfermeros o enfermeras calificadas. Y sí, pueden quedarse un fin de semana, eso. Y también hay casas de reposo de horarios, de mañana, de la tarde, un día, un fin de semana. Y eso también es bueno saber que se debe contar con eso. Bueno, Aide, quiero agradecerte con todo mi corazón que hayas apartado un ratito de tu agenda, que es apretada. Tengo como 2 meses detrás de Aide que viniera acá al programa. Te agradezco que hayas estado acá en Eclipse, que hayas estado en Contacto Vital. Me honró muchísimo tenerte acá. Sí. Y te voy a estar buscando cada vez que hayan temas que tú lo sabes manejar, te voy a invitar. Así que tus palabras para que te despidas de la audiencia. Muchas gracias por esta invitación. Sabes que siempre vas a contar conmigo. Lo que sea, cualquier tema que creo poder desarrollar con todo amor y con todo gusto. Aide, no hemos dicho tus redes sociales ni tu teléfono. Ay, verdad. Bueno. Aide, la Instagram, @Aide. S como 6 en letra. Aide E6. Aide 6, ajá. ¿Y acá en Bejuma tienes consultorio? El consultorio está en la zona centro, en el edificio Libertad, primer piso. El consultorio número 1 y el teléfono personal. Bueno, no, personal no, yo tengo el de la consulta. No, tengo los dos, son de consulta. El 0414-273-0225 y el 0412-846-8166 a la orden para cualquier cosa. Por vía WhatsApp preferiblemente. Contacto Vital.